todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Temores, sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, pastor. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bendecida. Y estamos aquí en Dimensión de Vida. Así es, para pasar una tarde estupenda. Tenemos un programa maravilloso, así que no sé si lo querés ir contando, pero es maravilloso todo lo que en esta tarde vamos a estar tratando. Sí, como todos los programas, 60 minutos siempre decimos de mucha alegría, de mucha bendición. Y el día de hoy, en particular, vamos a hablar de algo que nos ilusiona, algo que nos llena de fe, algo que nos lleva a esperar lo que viene. Típico de fin de año, de la semana navideña, bueno, todo lo que significa justamente el entorno de las fiestas. Y es el tema de la esperanza. Porque, claro, es el tiempo de los augurios, de los buenos deseos. Yo creo que como nunca es en esta parte del año, ¿no? Pero lo que queremos ver es que la esperanza que tenemos los cristianos es una esperanza diferente, ¿sí? Porque, claro, a veces vivimos en contextos difíciles, ¿no? Así es. Y justamente en un diciembre quizás tan convulsionado, nosotros ahora venimos a hablar de una esperanza que es real, que es verdadera. No es quizás un deseo que a veces queda en una tarjeta navideña solamente, es algo que lo podemos experimentar. Muy bien, perfecto. Esto lo podemos estar compartiendo, pero también hay más. Y bueno, Nuria, podés compartirlo. Tenemos testimonios. Muy bien, hoy vamos a escuchar la experiencia de vida, el testimonio de alguien muy particular, alguien quizás un poco cercano. Ya se van a enterar, no es muy lejano, así que quédense allí. Vamos a estar escuchando un testimonio de un milagro de Dios maravilloso. De lo que Dios hace en las personas, como siempre te decimos, lo que Dios hace en nosotros y que también sabemos que lo quiere hacer en vos. Así es. Como si esto fuera poco, también vamos a disfrutar de unos videoclips, música y un video en particular que no sé si nos quiere comentar un poquito, pastor. Sí, tiene que ver justamente con este tema de la esperanza. Hace unos años atrás, la asociación Billy Graham desarrolló un programa muy impactante en toda Latinoamérica a través de los medios de comunicación masivos. Y bueno, aquel programa fue un éxito tremendo, un mensaje que tenía que ver justamente con el ánimo y el buscar a Dios, colocar la fe en Dios. Y precisamente el nombre de ese programa, de esa gran campaña,
que se hizo y que tuvo un gran impacto en Argentina, se llamaba Mi Esperanza. Así es. Y justamente hoy vamos a poder compartir el spot publicitario de esa campaña o de ese encuentro que se hizo a nivel nacional. Precisamente ese era el tema emblema de esta campaña a nivel continental que se hizo, que era Mi Esperanza. Así que bueno, no te muevas de allí porque ya vamos a este video. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. ¿Qué te ha parecido el video? La verdad que es muy lindo, muy lindo. Más allá de la composición musical y de la belleza que tiene en la interpretación. La poesía. Exactamente. La poesía es hermosa. Sí. Y tiene un mensaje tan directo, ¿no? Nuestra esperanza está en Dios. Me encanta justamente valga la redundancia al final, dice hasta el final. Cuando dice esa parte hasta el final, porque no es fácil tener esperanza hasta el final. ¿Y qué es el final?
y a las situaciones más extremas, ¿sí? O de mayor carencia, a las esperas más prolongadas, realmente ahí se prueba la confianza y la esperanza en Dios, ¿no? En este momento, hoy hacíamos una introducción, en este momento que se hace un diciembre convulsionado, hay muchas personas que quizás han perdido la esperanza porque quizás no estaba puesta en Dios o quizás no estaba puesta en aquel que les ha provisto de todas las cosas que tienen. Claro, porque cuando uno tiene la esperanza en Dios, aún hasta las expectativas que uno tiene, una manera de ver las cosas, no siempre es la realidad. Por ejemplo, en Argentina, en estos momentos, no se justifica justamente lo que sucedió. No es el tiempo del 2001, sin ignorar de que hay personas que puedan estar en una indigencia o en una necesidad terrible. Pero hoy es una Argentina que más que nada está peleando justamente por tener mayores valores adquisitivos dentro de lo que es una sociedad de consumo, ¿sí? Es decir, la gente está tratando de subir su estatus social. Entonces, hoy, no de sobrevivir solamente. Claro, pero subir el estatus social, ¿no es cierto? O aumentar la capacidad de consumo, ¿sí? Es verdad que se está frente quizás a una importante inflación, esto es verdad, ¿sí? Pero que no justifica los destrozos o las cosas que se vivieron, ¿sí? Y mucho menos actitudes que tienen que ver justamente aquellos que tienen que velar por la seguridad, como fueron las fuerzas de seguridad. Así que no se justifica. Pero todo esto, fíjate que crea un clima de intranquilidad. Porque aunque fueron muchos, obviamente, los que estuvieron en los saqueos y todas estas cosas que vivimos en este diciembre convulsionado, no era todo el país tampoco, sino es el vecino que está allí, probablemente, ¿sí? Entonces, pero se crea un clima de inseguridad. Y en realidad, como decías vos, ¿no? La gente empieza como a descreer y a perder la esperanza, y cuando se pierde la esperanza, vos fíjate qué cosa interesante, que empieza la ansiedad y el temor. Cuando una psicosis permanente. Exactamente, se pierde justamente porque la esperanza tiene que ver con la confianza, ¿no? Así que de esto se trata justamente, la esperanza que tenemos en Dios, ¿sí? Es diferente porque tiene que ser una esperanza referencializada, no es un augurio o un deseo. Mucha gente lo hace, me parece estupendo, a manera de saludo y aún de buen sentimiento, expresar felicidades, que Dios te bendiga, feliz año nuevo, creo que esto se corresponde, ¿sí? Pero cuando hablamos de la esperanza cristiana es algo que tiene que ver con lo que Dios ya tiene preparado para nosotros, es una seguridad en lo que sabemos que Dios ya nos va a dar. Así que me gustaría que pudiéramos ver, Nuria, en el libro de 1 Pedro, allí, el apóstol San Pedro dice lo siguiente, en el capítulo 3, en el párrafo 15, allí hay es muy interesante lo que dice. Si lo quieres leer, por favor. Dice así, 1 Pedro 3:15. Estén siempre preparados para presentar una defensa sabia ante aquel que les pregunte sobre la esperanza que hay en ustedes. Bueno, acá está hablando de una esperanza referencializada, es decir, que toma referencia de algo. La esperanza que no tiene una referencia concreta no es una esperanza, es un deseo, ¿sí? Porque la esperanza es un conocimiento de saber en qué tengo la confianza y por qué espero. Y ahora, es muy interesante esto, porque la esperanza en Dios, ahí el apóstol San Pedro está diciendo de que el cristiano tiene que estar preparado para que si alguien pregunta el porqué de su... ¿Por qué estás tan confiado? Exacto. ¿Cómo te podés mantener tan manso o tan tranquilo ante lo que está pasando? Claro, ¿cómo puedes tener esa seguridad de que lo vas a recibir? Bueno, porque mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. Entonces, aquel que nos dio la vida y es soberano, ha determinado darnos eso, velar por nosotros, ¿sí? Permitirnos ese desarrollo, ya está preparado. Entonces, esa esperanza está en Dios, tiene su referencia en Dios. Y esto tiene que ver con los atributos de Dios, o sea, conocer a Dios. El cristiano tiene una fe absoluta, así, absoluta. Porque Dios es fiel. Bueno, exactamente, ese es uno de los atributos de Dios. Dios es fiel. La Biblia dice de que Dios es fiel. Entonces, Dios cumple lo que justamente Él promete. Entonces, los atributos de Dios nos permiten conocer la personalidad de Dios. Y por ende, podemos entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra de Dios dice: sean santos porque yo soy santo. Dios siempre referencia nuestra conducta a quien es Él. Por eso es importante conocer a Dios. Es decir, que tenemos una fe
que no es una fe ciega, sino una fe que está viendo realmente la realidad de Dios. ¿Sí? Entonces, en consecuencia a esa realidad de Dios es que la persona justamente coloca su conducta y genera justamente esa vida de fe. Por eso justamente dice la Biblia que la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero después voy a hablar de la palabra de Dios, cuánto juega en la esperanza la palabra de Dios. Ahora bien, lo que tenemos que entender y que los amigos tienen que entender es que para poder finalizar el año con esperanza y comenzar el nuevo año con esperanza, con verdadera esperanza en Dios, necesitamos conocer a Dios. Dios es amor. Dios es amor. Dios es justo. ¿Sí? Y Dios espera y que desea de nosotros justamente que lo amemos y que dependamos de Él. Fíjate qué interesante que Dios se coloca y se manifiesta en la Biblia como Padre, justamente para que las cualidades paternas que el ser humano conoce o sabe, justamente puede identificar cuál es la intención de Dios. A veces en las experiencias humanas, en donde justamente este vínculo fue traumático, donde hay decepción con los padres, también se toma una relación o una referencia equivocada de Dios, en base a la experiencia paterna, ¿sí? Pero nuestro Padre Celestial, por supuesto que es mucho más que nuestro propio Padre humano, mucho más, porque es perfecto, ¿sí? Ahora, el otro aspecto que es importante también para la esperanza es el aspecto de saber lo que Dios ha hecho. No solamente quién es Dios, sino saber lo que Dios ha hecho. Y hay una cosa interesante que quiero que podamos tener en cuenta. La Biblia habla de una esperanza viva. ¿Por qué? Porque justamente la esperanza viva está relacionada con un Dios vivo. ¿Y cómo podemos saber de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice que a través de Jesucristo podemos saber de Dios y lo que Dios hace y lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo lo hizo Dios en Cristo. ¿Sí? Así que vamos a ir a leer el pasaje también de 1 Pedro, capítulo 1, en el párrafo 3. Si ustedes tienen Biblia en sus casas, aprovechen a buscar este pasaje, este párrafo, porque es muy interesante lo que dice las Sagradas Escrituras. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo volver a nacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 3. Es interesante, el apóstol Pedro está diciendo, está alabando a Dios, ¿no? Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos hizo nacer. Es decir, para poder vivir la esperanza cristiana tiene que haber justamente una muerte a aquellas expectativas humanas que teníamos antes, de decepción, de amarguras, de incredulidad, ¿no? Para poder nacer en la fe, para poder nacer en el Espíritu, una nueva persona que puede realmente comenzar a discernir y a comprender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice que a este respecto nos hizo nacer de nuevo, dice, para una esperanza, para que podamos conocer esa esperanza y podamos tener esa esperanza. Entender entonces de que tenemos que nacer de nuevo dándonos cuenta de que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero resucitó. Tenemos una esperanza viva, de un Dios vivo, de un Dios que murió por nosotros y que resucitó. Y en base a esa resurrección, nosotros realmente tenemos esta esperanza. Así que es muy importante para los amigos que nos están viendo en estos momentos, de que puedan realmente poner su esperanza en el Dios de la resurrección. Así como el Padre resucitó a Jesucristo de los muertos, así también nosotros somos resucitados para tener una esperanza sobrenatural, Nuria. Una esperanza sobrenatural. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer.
fresca como si no puedes pegar más. Y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo creeré. Hemos visto, para hacer un reconto de lo que pasó, un video con un tema musical que dice "Mi esperanza está en Dios". Y pudimos ver que es necesario conocer al Dios de nuestra esperanza, poner nuestra esperanza en Él, reconocer sus atributos y por sobre todas las cosas darnos cuenta de que Él vino para que nosotros pudiéramos creer en Él y que Él nos da esa vida nueva, que es una vida totalmente de una esperanza real. Exactamente. Y por esa es la razón por la cual Dios, a través de toda la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, dice: conózcanme. Porque el conocer a Dios nos permite fundamentar esa esperanza. Y hablamos de una esperanza viva, que es una esperanza real que interviene en nuestra vida hoy y tiene que ver justamente con la resurrección de Cristo. Cristo resucitó para fundamentar nuestra esperanza. Todo es posible a través de la resurrección de Cristo, que venció la muerte y que nos dio justamente la trascendencia a la vida eterna. Pero también nos dio vida abundante. Fíjate vos que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Aquí en la tierra, donde necesitamos la esperanza. Donde necesitamos vivir tranquilos. Uno diría, hoy hacíamos preguntas, decíamos, cuando la gente pregunta, ¿y por qué vos estás tranquilo? ¿Por qué podés esperar? ¿Por qué te sentís bien, entre comillas, dentro de la situación que estás esperando, que está sucediendo? Claro. Porque tenemos esta vida abundante, esto que nos lleva a esperar en Dios. Claro, tenemos este conocimiento de Dios, que en realidad nos lleva a confiar. Quien conoce a alguien grande, a alguien capaz, confía en él, ¿sí? La esperanza en realidad tiene un fundamento, si no sería un augurio, un anhelo. Muchas veces los augurios y los anhelos son manifestaciones de la propia impotencia, ¿sí? Pero la esperanza tiene que ver con una fundamentación de fe. Bien, quiero compartirle, pastor, una partecita de la Biblia, una porción que se encuentra en el libro de Romanos, que nos habla de cómo debemos esperar, ¿sí? Y dice así en Romanos el capítulo 5, el versículo 1 y 2. Entonces, ya que fuimos justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, y también por medio de Él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia o a este regalo, en la cual nos mantenemos firmes y nos alegramos en alcanzar esa esperanza para llegar a la gloria de Dios. Bueno, ahí justamente la esperanza, el apóstol San Pablo la está referenciando ni más ni menos que en Jesucristo, que nos justifica, porque ahí es donde se vive todo el proceso de la esperanza. La esperanza es un proceso, es un día a día frente a algo que Dios nos dio, es un camino, ¿sí? En realidad la Biblia dice: mas el justo por su fe vivirá. Es decir, de acuerdo justamente a la fe que tiene, es como va a ser su conducta, su manera de vivir. Así que me gustaría un día que pudiéramos hablar del camino de la esperanza, porque me parece que ahí está un poco el secreto,
¿no? El apóstol inclusive hablaba de que no seamos como aquellos que no tienen esperanza, hablándole a los cristianos, ¿sí? Porque justamente no tienen fundamento. Y esto es por falta de conocimiento de Dios. Por no conocer a Dios, por no estar en una relación con Dios, la esperanza entonces se vuelve efímera, se vuelve algo muy lejano de uno, es algo abstracto, ¿sí? No tiene una certeza y una manera de conducirse. Entonces, porque justamente le está faltando esa convicción de saber en quién ha creído. Cuando hablamos de un camino de esperanza, cuando estamos hablando de este camino, estamos hablando de una esperanza que es revelada por Dios. Dios la ha revelado por medio de su palabra, ¿sí? Y en esa palabra que nosotros recibimos esa fe, la fe es el conocimiento de Dios y nuestra respuesta afirmativa a esa propuesta de Dios, ¿sí? Al leer la palabra. Por eso es importante, amigo, que leas tu Biblia. Si no tenés Biblia, te aconsejamos buscar en una librería cristiana una Biblia y poder tenerla para fundamentar la esperanza de tu vida. Y algo interesante que te quiero compartir es que la esperanza tiene que ver con el hecho de que no está en nosotros la condenación. Es decir, ha desaparecido la culpa. No porque seamos perfectos. Somos pecadores como cualquier mortal. Pero a diferencia de muchos, aquellos que hemos creído en Jesucristo, somos pecadores perdonados. Dios nos ha perdonado. Somos justificados. Y ahí está lo que decía justamente en la carta de los Romanos, que es como un regalo, es una gracia, un regalo. Exactamente. Entonces, al desaparecer la culpa, entonces estamos habilitados para esa esperanza creativa de poder realizar, y en esa armonía, en esa reconciliación con Dios, es que Dios tiene todas las cosas, dice, preparadas de antemano. Pero fíjate hasta dónde llega esta de alguna manera, predestinación que Dios tiene de nuestras vidas, en su amor y en su sabiduría, que dice que preparó las cosas para nosotros desde antes de la creación del mundo. Dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que luego en el tiempo y en el espacio que nos toque vivir, podamos andar en ellas. Entonces es un camino de esperanza en donde nosotros andamos por un libro ya escrito por Dios. Es decir, es como ese GPS que va guiando a ese automovilista, ¿no es cierto? En un camino que ya está preparado el mapa, ya está preparado por dónde debe ir, ¿sí? Ese GPS le va advirtiendo los caminos viables, los posibles obstáculos, ¿sí? Inclusive cómo puede volver en caso de algún desvío, ¿sí? Un buen GPS tiene estas condiciones. Bueno, la palabra de Dios justamente nos muestra ese camino de la esperanza, ese recorrido de la esperanza. Hay algo interesante en este camino de la esperanza. Primero, que somos justificados ya de nuestros pecados. No que no seamos pecadores, somos justificados, recibimos, como decías vos, un regalo, el don de Dios, lo que Cristo hizo por nosotros, nos abrió el camino. Y ya dependemos de lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios preparó. ¿Sabe por qué la gente está en ansiedad y en búsqueda de superarse en el sistema, en esta ley de la selva, en donde cada uno trata de superar al otro, ¿sí? Para poder tener arriba su nivel social y en definitiva aceptarse por lo que tiene y no por lo que es? Bueno, ¿sabes por qué? Porque esta sociedad de consumo coloca de que el objetivo y la competencia están en las riquezas. Una falsa esperanza. Es una falsa esperanza. Justamente la palabra de Dios nos habla justamente de no colocar la esperanza en las riquezas. Y esto es interesante porque cuando finaliza un año y se aproxima el nuevo año, la gente por lo general debe decir esto, ¿no es cierto? Espero que te vaya bien en el sentido de dos cosas. Una es muy legítima, que es la salud. Te deseo salud, ¿sí? Bienestar, a veces te agrega el amor en los aspectos de los sentimientos, pero por lo general predomina el pensamiento materialista. Salud, dinero y amor, claro, lo que la gente dice, ¿no? Entonces, claro, porque estamos en una sociedad competitiva y de consumo, y hoy más que nunca se baten los récords de venta, ¿sí? En estas fiestas, exacto. Es decir, se vende todo el efectivo y lo demás se carga el plástico para pagar después, ¿no? ¿Sí? Pero se paga. Entonces, en definitiva, está ese hecho de que uno pone la esperanza en las cosas materiales. O si yo tuviera plata, dice, ay, si yo tuviera guita, dicen de manera... Claro, la gente va a estar expectante ahora con el sorteo. Claro, y después de fin de año, después como el de Reyes. Claro, como que la esperanza está en las cosas materiales. Esto sí
reconocer la realidad de que necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas y todo ser humano está llamado a prosperar. Pero eso no hace la felicidad. Y sin la ninguna Biblia duda. habla de esto justamente. ¿Por qué no nos compartís entonces ese pasaje de la Biblia que se encuentra en Romanos, ¿no? En 1 Timoteo. 1 Timoteo Capítulo 6. 6:17, el versículo Así es. 17, dice: a los ricos de este siglo, o de este tiempo, manda que no sean altivos y que no pongan la esperanza en las riquezas. Estas son inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo. Él es el que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Y para qué? Para que las disfrutemos. Justamente hay ocasiones en que hemos visto que aquellos que tienen un buen pasar económico realmente no No lo disfrutan. disfrutan, exacto. Tienen una vida totalmente amargada o tienen un trasfondo de un pasado que no pueden dejar y que no pueden enfocarse a la esperanza real. Lo que pasa es que están enfocados en la expectativa de un sistema consumista, ¿sí? Quizás nuestros abuelos o los tatarabuelos se hubieran preocupado por determinadas cosas como la electricidad, y qué legítimo aquellos amigos que han sufrido estos cortes, obviamente, pero ellos no se hubieran podido su vida normal, ¿sí? Corrían otros valores en ese momento. Entendemos que estamos ubicados cada uno en su tiempo, ¿sí? Y cada tiempo marca justamente una manera de vivir. El problema está cuando estas ansiedades se colocan justamente como la meta de la vida y se pierde la vida. Por eso, vos fíjate, San Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Roma, en aquellos tiempos, hace 2000 años atrás, Imperio Romano, sociedad de consumo en aquella época, circo, fiesta y cosas, era todo, el Imperio Romano era todo prostitución, circo y comercio y dinero. Así que, qué importante es entender, entonces, no poner la esperanza en las riquezas materiales. Y tenemos que entender que la esperanza cristiana, amigo, si querés vivir, querido amigo, querida amiga, y con tu familia vivir esta esperanza, hay que nutrirla. La esperanza hay que nutrirla, tiene que crecer. Hay que alimentarse. Hay que alimentar esa esperanza. Y vamos a leer justamente en Romanos, capítulo 1, versículo 13. Romanos, capítulo 1, versículo 13, lo que dice la palabra del Señor. Pero, Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me propuse ir a ustedes, aunque hasta ahora no pude hacerlo, pero para poder también tener entre ustedes algún fruto, como entre las otras personas que no son judías. Bueno, el apóstol San Pablo allí nos está hablando su deseo de ir a Roma, justamente. Y no necesariamente está pensando en compartir una esperanza materialista, sino que está esperando fruto de vida espiritual, fruto de vida eterna. El Señor está esperando de que tu vida pueda realizarse dentro de la voluntad de Dios. El camino de la esperanza es un camino en relación con Cristo. Andando en Cristo, esa esperanza se va nutriendo. Andando en el camino del Señor, esa esperanza se desarrolla. Así que, querido amigo, queremos que puedas encontrar esta esperanza en este día. Ya ahora, no esperes más, no esperes que comience el otro año. Ya ahora, ponete a cuenta con el Señor. ¿Qué te parece si nos llamás allí a los teléfonos que están pasando justamente en el Zócalo, 4271-0954, y si no, líneas alternativas que Nuria te va a compartir? 4211-3549 o 4212-9320. Recordad que podés llamar durante todo este programa y va a haber una persona que es capacitada para poder contestar a tus preguntas, para poder darte la palabra de Dios y orar a Dios por tu necesidad. Ayer no fue un buen día para ti. Pasaron mil cosas, la vida es así. Pero en medio de tormentas, aunque sople fuerte el viento, debes entender que el sol pronto saldrá. Bueno, nuevamente estamos aquí y ahora con una parte maravillosa que quiero que prestes mucha atención
a lo que vamos a estar compartiéndote. Está con nosotros Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Pastor. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Una satisfacción muy grande que estés acá, sabiendo lo que vas a compartir. Me alegra estar acá. Bueno, es algo... Gracias por la invitación primero. Es un gusto estar acá, poder compartir lo que Dios hizo, no solo en mi vida, sino en la vida de mi familia. Muy bien. Nosotros te hablábamos hoy de un milagro, y creo que de esto se trata. Así es. Contanos un poquito, Marcelo, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cuál es la historia que tuviste que vivir en donde pudiste ver el poder de Dios? Bueno, la historia esta comienza en el año 2004, cuando ingreso a trabajar en una empresa. Y cuando uno ingresa a una empresa a trabajar, le hacen una revisión médica, cuando queda efectivo. Y el médico, cuando me hizo la revisión médica, me dijo: mira, tenés que hacerte revisar, veo que hay un problema. ¿Vos estabas casado? Ya estaba casado. ¿Cuánto tiempo hacía? Un año más o menos. Bueno. Estaba casado hace un año. Y bueno, surgió este problemita, que después de ir al médico y hacerme unos estudios, el médico me dijo: esto hay que operarlo urgentemente porque creemos que tenés un tumor. ¿Puedo decir en qué parte? Sí, un tumor testicular tenía. Clave para la parte claro, del hombre para la reproducción. Obviamente nosotros nos acabamos de casar, ya teníamos muy poquito, un año, y cuando uno se casa tiene toda la esperanza de concretar su familia, o sea, tener hijos. Así que bueno, con todo ese sueño por delante, surge este problema, ¿no? De cáncer, y cuando uno habla de cáncer habla de la palabra prohibida. Sí, de muerte, sí. ¿no? De poco tiempo de vida. Así que bueno, fue un shock emocional no solo para mí, sino para toda la familia. Y bueno, después de hacer los estudios tuve que entrar al quirófano, me operaron. Y bueno, y ahí empieza el milagro, ¿no? En el quirófano empieza el milagro, porque fue todo tan perfecto y tan rápido. Tuve una recuperación rápida, me refiero después del quirófano, ¿no? Pero tuve que hacer un tratamiento de radioterapia. Todo lo postquirúrgico. Exacto, tuve que hacer un tratamiento para poder digamos, recuperarme. Tuvieron que quemar en este proceso de recuperación, me tuvieron que quemar las células cancerígenas, sí, en este tratamiento. Y al quemarme las células cancerígenas, se quemó o disminuía mucho los espermatozoides en mi cuerpo. O sea, de 3 millones en un mililitro pasaba a 30.000. O sea, era un porcentaje muy mínimo. Y bueno, estaba en un grado B, los médicos me decían. Se separaban en 3 grados, que era el grado A. Los espermatozoides corren, ¿no? Navegan, como a veces lo vemos ilustrados. En el grado B caminan, en el grado C, están estáticos. Yo estaba en el grado B y era muy bajo el rendimiento de espermatozoides. Bueno, en todo esto obviamente nos compungió, nos dio tristeza. Uno siempre se pregunta por qué a mí, cuando está con Dios sobre todo, ¿no? ¿Por qué a nosotros? Y bueno, fue muchos años, también varios años de estar afligido con la familia y de buscar a Dios y tener justamente nuestra esperanza en que Dios iba a cambiar esta realidad. Teníamos nuestra esperanza en eso. Después de hacer tratamiento surgió esto, y después de varios años de nosotros también de llorar nuestra situación, decidimos hacer un pacto con Dios. Y a pesar del problema, nosotros dijimos con mi esposa: vamos a amarlo igual, a pesar de que no tengamos hijos, del no de Dios, un pacto de amar a Dios. A pesar de lo que estábamos viviendo, amar a Dios,
por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias, amar a Dios. Y bueno, y el año pasado en agosto, yo siento de hacer un nuevo pacto con Dios. Un pacto de fidelidad, ¿no? De entregarle, yo ya le había entregado todo a Dios, pero de consagración completa a Dios. Y quizás lo hice en una forma material, porque yo le prometí algo al Señor, que iba a comprar algo para la iglesia, si en septiembre mi esposa quedaba embarazada. Es un acto de fe. Y bueno, el Señor nos sorprende, Dios nos sorprende cuando hice este pacto, que en septiembre mi esposa quedó embarazada. Obviamente Dios ya lo tenía dispuesto porque lo había puesto en mi corazón. Sufrir, esperar tanto tiempo, tantos años. Nosotros esperamos prácticamente 9 años desde que nos casamos. 9 años esperando, intentando, buscando. Y tengo entendido que estabas haciendo las gestiones para el programa de fertilización. Solo un año atrás, me faltó decir eso, hace un año atrás empezamos con algunos estudios en el Hospital San Martín de La Plata, con algunos estudios. O sea, es un proceso muy largo de ir muchas veces, de sacar turnos y darnos turnos cada 4 o 5 meses para los diferentes estudios. Y nosotros en septiembre teníamos que ir a buscar los resultados de unos estudios también que nos habíamos hecho para continuar con este tratamiento. Y nosotros dijimos que, bueno, que nos íbamos a empezar a ocupar, de alguna manera ocuparnos en el tema también, no preocuparnos, sino ocuparnos, hacer nuestra parte. Dios iba a hacer la suya y nosotros íbamos a hacer la nuestra. Creo que lo que estás diciendo es algo muy importante, ¿no? El hecho que Dios hace el milagro, todo el poder y toda la gracia es de Dios, ¿sí? La gloria es para Él, pero Dios siempre está esperando que nosotros hagamos un gesto de fe. En el caso de Marcelo, que nos está compartiendo, justamente fue un pacto de amor, de amarlo a Dios más allá de las circunstancias y más allá de los resultados y de la situación presente que vivían. Entonces es muy importante destacar esto, ¿no? Porque tiene que ver, Marcelo, también con esto de la esperanza. De tener esperanza, ¿no? Sí, nosotros justamente vivimos esto de depositar nuestra esperanza en algo que para nosotros era imposible. No está en nuestras manos el decidir tener un hijo, no estaba en nuestras manos. Si bien la ciencia avanzó muchísimo y nuestro país ahora ha luchado mucho para que sea ley esto del programa de diseminación, para mucha gente que está en nuestra misma situación. Es una bendición en la Argentina que en los hospitales públicos se pueda tener este programa, ¿no? Sí. En el extranjero sale, pero... Sí, nosotros averiguamos obviamente también este tema y aproximadamente entre 50.000 pesos y 100.000 pesos se gasta en algo privado y mucha gente, bueno, empeña todo lo que tiene, vende sus autos, hipotecan la casa, para quizás no obtener resultados, porque mucha gente, yo he podido escuchar y conocer gente que ha hipotecado todo sin resultados. Claro, no tiene garantía. No tiene garantía. Claro, exactamente. No tiene garantía. El gobierno ha dispuesto, con esta ley, ¿no?, que son ilimitadas las oportunidades de los tratamientos. Antes uno se hacía 3, 4 tratamientos y ya no tenía con qué, claro, ¿no?, porque ya había agotado sus recursos. Ahora, gracias a esto, yo creo que gracias a Dios, porque creo que Dios es el que dispone a los profesionales también, claro, ¿no?, y crea las situaciones para que la gente pueda también alcanzar sus deseos, sus esperanzas, ¿no? Bueno, Marcelo, los amigos seguramente también quieren saber cómo ocurrió entonces, cómo pasó. ¿Y cómo pasó? Realmente no sé cómo pasó, pero Dios hizo el milagro. Nuestra esperanza estuvo siempre puesta en el Señor y Dios hizo el milagro. Cuando nosotros teníamos que ir a buscar los resultados, o sea, Dios dice, pará, no vayas a buscar nada, yo ya hice la obra. En septiembre, bueno, mi esposa dice que viene con que está embarazada y bueno, fue algo terrible. ¡Qué noticia!, ¿no? Algo terrible, algo
después de 9 años. Después de 9 años, Dios fue fiel. Dios fue fiel. Me emociona decirlo, Dios es fiel. Lo demostró y es una realidad. Su fidelidad es una realidad, no es que es algo abstracto, algo que no puedo tocar. Yo puedo tocar la fidelidad, lo escucho llorar en las mañanas, en la noche, antes de dormir lo escucho, lo cambio los pañales. Esa fidelidad es real. Qué bueno, es tangible. qué bueno. Querido amigo, si no sé cuál es tu situación, quizás pueda ser parecida a la de Marcelo, pero es muy probable que también sea otra situación, pero es el mismo Dios que obra con el mismo poder. Por eso ya podés estar llamando al 4271-0954. 4271-0954. Va a haber gente que va a estar orando, pidiendo a Dios por vos y van a poder estar compartiéndote una palabra de esperanza. Bueno, tenemos en los estudios también, porque todos queremos ver, a ver si el director si puede pasar por aquí, por este sector. Entonces tenemos por aquí, en nuestros estudios, entonces la visita de alguien más que justamente de alguna manera va a estar también testificando de esta esperanza. Vamos a recibirle entonces con este aplauso. Vamos con ustedes, Joaquín y Nuria. Yo dije que era muy cerca de aquí del estudio, así que estamos muy contentos. Así es. Bueno, él es Joaquín, así que bueno, Nuria fue la que vivió esta experiencia maravillosa. Nos toca muy de cerca, ¿sí? Pues yo soy el papá de Nuria y él es mi yerno. Hace 10 años casi que, bueno, me la llevó de casa para darnos este regalo precioso que es un regalo de Dios. Bueno, Nuria siempre está hablando aquí en el programa, pero ahora la situación es diferente, así que le vamos a pedir que si quiere compartirnos algo. No, la verdad que muy felices porque Dios es fiel. Y esta es la esperanza viva que yo tengo un Dios que no me abandona. Y eso es lo que yo te compartía antes, les compartía a todos ustedes. Dios no abandona. Va a haber un camino de esperanza, como decía hoy el pastor, va a haber un camino que vas a tener que transitar. Pero ese camino de esperanza te va a llevar cada vez a amarlo más y más a Dios, ¿sí? Entonces, si vos estás en este momento pasando una situación y no encontrás la salida, como quizás no la encontrábamos nosotros, y que no la teníamos la salida, porque para nosotros iba a ser imposible, te aliento a que busques la esperanza verdadera que es Dios. Bien, y bueno, él es el personaje de la historia, así que queremos que pongas tu esperanza en Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si estás con una necesidad, una enfermedad, una situación que te está agobiando, yo te invito a que ahora mismo, allí donde estás, pongas tu mano en el corazón o donde tengas el síntoma, si es una enfermedad, donde tengas el síntoma de esa enfermedad. Y vamos a estar pidiéndole a Dios que Dios esté tocando tu corazón. Quiero que repitas estas palabras conmigo. Dios mío, escuché tu palabra, escuché tu testimonio. Señor, en esta hora, yo confío en ti. Ahora, querido amigo, pon tu mano allí en la dolencia, yo voy a declarar la sanidad sobre tu vida. Señor Jesús, extiende tu mano ahora sobre los amigos que están allí, Señor. Extiende tu mano. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo los declaro sanos. Declaro el milagro sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, continuamos nuevamente aquí en Dimensión de Vida y, bueno, la invitada no era tan invitada prácticamente, ¿no es cierto? Pero una bendición de Dios ha significado esto para nuestra familia, el vivir la esperanza en Cristo. Y queremos conocer a los que están del otro lado de la pantalla y queremos compartirles personalmente el abrazo de Jesús. Por eso los estamos esperando hoy mismo, pastor. Sí, sí. Hoy mismo a las 19 horas. Después del programa puedes descansar un ratito, pegarte una duchita y te esperamos en la calle 846, el número es 2263 a las 19 horas. Hoy viernes y todos los viernes para compartir con vos el mensaje de Jesús y el abrazo que Él tiene para vos. Si hoy quizás no pueden llegar, no se pueden perder la fiesta navideña, la fiesta
el festejo donde recordamos aquel momento espectacular donde Dios en forma de niño vino a este mundo, el nacimiento de Jesús. Vamos a tener también un pesebre viviente el día domingo, este domingo a las 19 horas en aquella misma dirección que recién te comenté. Vas a poder vivir esta fiesta con todos los niños de la iglesia, con los adultos, con todos. Vamos a pasarla fenomenal. También recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Acordate que es en la calle 846, número 2263 de San Francisco Solano. Estamos a pocas cuadras de la estación de Solano. Muy bien, a la vuelta de los bomberos, cerquita de la Plaza de Solano. No te podés perder porque es muy fácil ubicarse. Y trae amigos, trae tus conocidos, a tus familiares. Te aseguro que la vas a pasar muy bien y que te vas a ir re bendecido de acá. De eso se trata justamente, de que puedas recibir la bendición de Dios que ya está preparada. Bien, y vamos a ir cerrando este programa. Hoy tuvimos un tema que a mí en particular me encanta, que es el tema de la esperanza, porque lo he vivido. Claro, claro. Entonces, justamente de esto nos habla Dios, de esperar en Él. Y esto es lo que no nos avergüenza, poder conocerlo y esperar en Él. Bueno, Nuria, quizás los amigos que están allí quieren tener esta esperanza en sus corazones. Así que hay que confiar en la palabra del Señor y hoy tomar una decisión trascendental, una decisión que transforme tu vida, que te reconcilie con Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios, justamente. Nuria va a presentar entonces el pasaje bíblico. Bien, esto es en 1 Pedro, el capítulo 1, el verso 21. Dice: por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes pusieron su fe y su esperanza en Dios. Así es. Así que aquí el apóstol San Pedro nos está hablando de que la verdadera esperanza está justamente en Jesucristo, que murió y resucitó por vos, pero que lo necesitas en tu corazón. Como nos hablaba hoy Marcelo, cuando él pudo vivir todo ese camino de la esperanza, porque fue un camino, un tránsito que no es fácil, pero no lo hizo solo, lo hizo con el Señor. Y si estás pasando una necesidad, confía en el Señor. Pero la mayor necesidad es la de Cristo, que hoy mismo puedas recibirlo en tu corazón. ¿Cómo hacerlo? Reconociendo tu necesidad de que Cristo te salve, te reconcilie con Dios Padre. Y para esto es necesario entender para qué vino Cristo, para morir por nuestros pecados. Por eso, Nuria, es que se necesita reconocerse pecador y pedir el perdón de los pecados. Es la manera en que la esperanza comienza en nosotros, porque para esto vino Cristo, para pagar por tus pecados y salvarte y darte una nueva vida. ¿Querés hacer esta decisión? La palabra de Dios dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que yo te invito ahí donde estás, que pongas tu mano allí en el corazón y hagas esta oración de fe. Repitiendo estas palabras, Nuria también nos va a acompañar en esta oración. Este es un momento muy especial, porque si lo haces de todo corazón, tu vida va a cambiar completamente. Repetí conmigo esta oración. Dios mío, hoy escuché este mensaje de esperanza. Hoy escuché este mensaje de esperanza. Dios mío, la verdadera esperanza viene de tu Hijo Jesucristo, que resucitó para darme esperanza. Yo me reconozco pecador. Reconozco todos mis pecados. Y te pido perdón. Perdóname, Señor. Y te pido que entres en mi corazón. Que me cambies. Que me transformes. Te declaro como el Señor de mi vida. Y el día que parta de este mundo, dame un lugar contigo. Necesito tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo. Quiero tener verdadera esperanza. Declaro con mi boca lo que creo en mi corazón. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que murió por mí. Que resucitó. Y que a partir de hoy
que a partir de hoy lo tengo en mi corazón. lo tengo en mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios te bendiga. Si has hecho esta oración, vas a comenzar a vivir esa esperanza que justamente nos trajo el niño Jesús en Belén. Allí comenzó. En esa primera Navidad comenzó nuestra esperanza. Así que esta Navidad va a ser para vos totalmente diferente. Quisiéramos que pudieras comunicarte con nosotros, justamente en los teléfonos que salen allí en la pantalla. Queremos que de todo corazón esta semana navideña sea una semana de paz y de gran bendición. Así que de mi parte y de parte de la iglesia quiero desearte una muy, pero muy feliz Navidad con Cristo en tu corazón y en tu familia. Así es. Feliz Navidad y recordar que esta fecha no es una fecha más. Es el momento en que Jesús te trae la esperanza a vos. Muy bien, será hasta el próximo programa, viendo cómo este año se va retirando de a poquito, pero que lo vamos haciendo con Cristo. ¡Feliz Navidad! Esto ha sido Dimensión de Vida. En un establo de la ciudad, entre animales y compañía, en los brazos lo tiene mamá, al pequeño que nos guiará. Tal vez pensaron en el mesón que no era nadie y no había razón para darle una habitación al primero de la creación. La voz alzar, ha nacido el niño rey, es Emmanuel, prometido desde ayer, el Salvador, no hay ninguno como él. Había pastores en la región que se rodearon de gran resplandor, cuando un ángel las nuevas les dio: ha nacido